Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Feliz Año Nuevo. Hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios ahora y quiero invitarles a abrir su Biblia en la epístola de Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Este es el último de los mensajes de la serie que vamos a tener sobre este tema que iniciamos en el mes de diciembre. Y vamos a leer allí estos versículos comenzando en el número 12 y terminando en el versículo número 18. Filipenses 2, 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre Celestial, estamos aquí de nuevo en tu presencia, Señor, y hemos elevado a ti nuestras voces, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, con los cánticos y las alabanzas que hemos entonado, y estamos preparados para que ahora tu palabra nos hable, Señor, y tú trabajes a través de ella en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, toda la sabiduría para que al estudiar este pasaje nosotros podamos encontrar toda verdad espiritual que tú quieres enseñarnos en esta noche. Y te presentamos todos los demás ministerios que están en operación, Señor, para que en tu gracia tú los prospere y este servicio, Señor, sea grandemente de honra para tu gloria y tu nombre. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros estamos planeando ahora en estos días, ¿verdad? Yo estoy pensando que el año que viene yo quiero hacer una maestría en discipulado, en consejería. Y estoy buscando en internet, en universidades, en todos lados, porque tengo ese propósito, ¿verdad? El Señor ha puesto en mí ese propósito. Tengo planes con mis nietos, tengo planes con mi esposa, tengo planes con las obras misioneras, etcétera, etcétera. Y usted me va a decir, bueno, yo tengo planes también, quiero ocuparme de una propiedad que tengo allí en Bonao, o qué sé yo dónde, quiero ocuparme de una casita que comencé hace un tiempo en un lugar, quiero ocuparme de cementar el patio de la casa, quiero ocuparme de una verruga que tengo aquí que necesito sacarme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos tenemos planes y tenemos una lista de cosas que hacer este año 2017, ¿no es así? Es normal, ¿verdad? Es normal. Bueno, pues Dios en esta noche quiere mostrarnos algo más en que Él quiere que nos ocupemos. En esta porción, Él le está hablando a la iglesia de los filipenses
la cual estaba muy ocupada en muchas cosas. La ciudad de Filipos era una ciudad muy activa comercialmente. Era una pequeña Roma, como dijimos esta mañana. Era una ciudad muy económica activamente. Era una ciudad de mucho tránsito. Era una ciudad que estaba floreciendo allí en esta región donde estaba ubicada. Y los creyentes de Filipos tenían muchas ocupaciones, así como nosotros. Y el Señor aquí ahora le dice: quiero que se ocupen de algo de manera especial. Quiero que se ocupen de un gran tesoro que ustedes tienen. Ellos tenían tierras, ellos tenían animales domésticos, ellos tenían actividades manuales en las que hacían obras artesanales y así igual que nosotros. Pero hay algo por encima de todo eso. Y el Señor quiere que nos ocupemos primeramente del tesoro más grande que tenemos como creyentes, es la salvación. Y mire cómo Él le dice aquí: ocupaos en vuestra salvación. Los creyentes no podemos permitir que las muchas ocupaciones que tenemos en todas las áreas de la vida nos ahoguen y no nos dejen tiempo para ocuparnos de la salvación. Así que ese es el tema de esta porción que vamos a estudiar en esta noche. Y quiero que sepan que la palabra salvación significa ser liberado de una condena. Eso es la palabra salvación en el diccionario griego. Entonces, la salvación del alma de una persona viene de Dios. Es de Dios que viene. Dios es quien salva. Dios es quien libra de la condenación eterna. Si nosotros leemos en Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación viene de Dios. Dios es que la otorga, Dios la concede. De modo que Dios tiene derecho a pedirnos que la cuidemos. Él tiene todo el derecho. ¿Y en qué consiste ocuparse de la salvación? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a estos creyentes de la iglesia en Filipos y a nosotros también? Significa que el creyente, después que es salvo, cuando la persona cree en Cristo y es salvo, ya no debe sentarse, acomodarse. Él no debe entonces ya estarse tranquilo sin hacer nada, nada sin provecho para su vida espiritual. No, de ninguna manera. La salvación puede ser descuidada y Dios lo advierte aquí en Hebreos 2, 1 y 3. Hay de aquellos que descuidan su salvación, que no se dedican a cultivar su vida espiritual. Oiga cómo Dios lo señala aquí en Hebreos 2, 1 y 3. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, hay un riesgo de no ocuparse en la salvación, de permitir que todas las cosas que tenemos por delante en agenda, en programa, en planes y proyectos, nos arropen en nuestro diario vivir, en nuestra agenda, y no dediquemos tiempo a la salvación. Corremos el riesgo de deslizarnos, de tropezar y caer. Mire qué más sigue diciendo el versículo de Hebreos 2. En el versículo 2 ahora: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios, de la disciplina de Dios? Entonces, ocuparse de la salvación significa
que el creyente debe trabajar hasta el final en crecer en su vida espiritual, en crecer en la fe, en crecer en su conocimiento de Dios, en crecer en su amor a Dios, en crecer en su comunión con Dios, en crecer en su vida de santidad. Una persona salva debe trabajar cada día en perfeccionar su salvación, y eso es lo que Dios desea. Y fíjense, Primera de Pedro 2:1, otra motivación que Dios nos da aquí para que dentro de nuestra agenda, nuestros planes y programas, proyectos de este año, nosotros insertemos allí tiempo para la salvación, para la vida espiritual. En agenda. Hay que agendarlo. Si no lo agendamos, el día a día no nos permite hacer nada. Porque lo que usted no tiene en agenda, otra cosa, muchas veces menos importante, ocupa ese lugar. Y a veces estamos ocupándonos de lo urgente y no de lo importante. En 1 de Pedro 2:1 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que en la salvación se crece. En la salvación se nace. Cuando usted nace de nuevo, es un bebé en la fe. Pero se crece a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. De modo que el creyente debe ocuparse de crecer en la gloriosa salvación de Dios, ¿verdad? Ese tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y vamos a estudiar este tema viendo algunas enseñanzas. Vamos al versículo 12. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación? ¿Cómo Dios no solamente nos dice aquí, ocupaos en vuestra salvación? Él nos dice cómo hacerlo también. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver lo que Dios recomienda que hagamos en este año 2017. Primero, nos ocupamos de la salvación viviendo en obediencia a Dios. Eso es lo primero que aquí la porción resalta. Pero hay una cosa muy interesante. Debemos ocuparnos de la salvación viviendo en obediencia a Dios. Oiga, pero sin hipocresía. Sin hipocresía. De manera genuina. Mire cómo él se lo dijo. Versículo 12. Oiga esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire, el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión, como dijimos esta mañana. Y él comienza esta porción reconociendo que ellos eran honestos y eran sinceros y no eran hipócritas. Ellos eran un excelente ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. El apóstol dice aquí: ustedes han obedecido a la palabra de Dios en mi presencia cuando yo estaba con ustedes ahí en la iglesia, y lo siguieron haciendo en mi ausencia cuando yo fui a la cárcel. Entonces, hermanos, a pesar de eso, el apóstol visualiza ahora la proximidad de su muerte y él les exhorta a que aún más en su ausencia se ocupen de la salvación. Los exhorta a seguir obedeciendo la palabra de Dios hasta que su salvación sea completada y perfeccionada. ¿Y qué implica eso para nosotros? ¿Por qué eso está allí y lo estamos estudiando? Eso tiene una gran enseñanza para nosotros. Los creyentes debemos obedecer a Dios en todo tiempo y circunstancia. Muchas veces nosotros somos tan piadosos mientras estamos al frente de los líderes de la iglesia, mientras estamos en presencia de otros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Somos sumamente piadosos y obedientes a la palabra. Y hasta a veces somos legalistas, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa cuando estamos solos?
¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente impío? ¿Qué pasa cuando estamos lejos de los hermanos? ¿Somos así también? Eso es lo que el apóstol está diciendo allí. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, no solamente en presencia de otro hermano, que él está mirando lo que yo voy a hacer, lo que voy a decidir, él está mirando cómo me estoy comportando, sino cuando nadie de la iglesia, ningún creyente me está mirando, ni sabe lo que estoy haciendo. La exhortación es a obedecer a Dios en todo tiempo y circunstancia, lejos aún de aquellos que son nuestros hermanos en Cristo, de quienes muchas veces nos cuidamos más que de Dios para actuar piadosamente delante de ellos, no sabiendo que Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros, estemos en presencia de los líderes de la iglesia, estemos en presencia de creyentes o estemos lejos de ellos. Pero hay algo más que se agrega aquí a la exhortación, al mandato. Dice el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Qué es esto? Bueno, si bien es cierto, hermanos, que esta vida física es maravillosa, ¿verdad que sí? Es hermosa en todas las épocas, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Es tremenda la vida, es hermosa. Mira cómo está allá atrás Fernando y Luisiana. ¿No es hermosa la vida, hermano? Pero mira a Rubén y Ana María en otra época. ¿No es hermosa la vida, hermanos? Es hermosa la vida. Ahora bien, así como la vida es hermosa, y en cada una de las épocas tenemos motivos para gozarnos, motivos para estar felices, motivos para para dedicar el tiempo, motivos y razones para querer seguir viviendo y soñando, pero asimismo también la vida tiene pruebas. En la vida nos vamos a enfrentar a dolores, a penas, a tragedias, a enfermedades, a accidentes, a pérdidas, a tentaciones, a pecados, a maldad, a corrupción y a muerte física. Estas cosas son reales en la vida también. Y todos pasaremos por alguna de esas cosas que yo mencioné, y quizá peores. Entonces, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor debido a las pruebas y tentaciones de la vida. Porque cualquiera de ellas, cualquiera de esas pruebas y tentaciones, si no cuidamos la salvación y estamos firmes, puede hacernos tambalear o puede hacernos caer. Porque el mundo y sus tentaciones son fuertes, hermano. Y esta carne es débil. Entonces, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para no desilusionar al Señor que nos salvó. El Señor llegó al sacrificio máximo de morir por nosotros en una cruz. Allí Él mostró su amor perfecto por nosotros, cargando todos nuestros pecados y nuestro castigo. Y el propósito de nosotros es no desilusionarlo. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque cuando pecamos, fallamos y herimos el corazón del Señor. En Isaías 53 vemos que dice que Él llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y nuestras heridas. Él la llevó. Nosotros no debemos seguir hiriéndolo, pecando y fallándole.
Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque cuando nosotros pecamos como creyentes, nos exponemos a las disciplinas de Dios. Dios tiene todo el derecho de disciplinarnos cuando nosotros pecamos, porque el pecado es una desobediencia, es una rebelión contra Dios. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque aunque somos salvos, los creyentes somos salvos, es verdad, no vamos a perder la salvación, es una doctrina bíblica, pero los creyentes vamos a pasar a ser evaluados por el Señor en el tribunal de Cristo. Usted conoce el tribunal de Cristo, ¿verdad que sí? Hay un tribunal de Cristo para los creyentes. Lo menciona 1 Corintios, lo menciona Romanos. Allí nosotros vamos a ir ¿a qué? Como creyentes. Dice la palabra, a ser evaluados por el Señor, a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Todo va a pasarse allí. El Señor nos lo va a pasar ahí en una película. Todo, desde que estamos pequeños hasta que nos vamos de este mundo. Y allí entonces nuestras malas obras van a significar pérdidas de coronas. Es una realidad. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para no deshonrar a nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro 1:17, oiga lo que dice. Primera de Pedro 1:17. Nos encanta decir, somos hijos de Dios. Los creyentes somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y mira lo que Dios dice. Ajá, tú que andas diciendo por todos lados que eres mi hijo, oye lo que yo quiero que tú hagas. Y sí, condición, si tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy bueno decir, yo soy hijo del rey. Eso tiene un costo, eso tiene una demanda. Tiene que andar digno de un hijo del rey. Pero hay algo más, ahora en el versículo 13, relacionado con la obediencia, ¿verdad? Obedezcamos siguiendo la dirección de Dios en nuestra vida. Oiga cómo se expresa esto en el versículo 13, mire. Dice, vamos a leer de nuevo el 12. Dice así, el versículo 12 y conectemos con el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, ¿qué es lo que esto significa? Mire, lo que eso significa es que los creyentes no estamos solos en la lucha de ocuparnos en nuestra salvación. No, Dios nos ayuda obrando dentro de nosotros. La palabra produce, que se usa aquí en este versículo, significa energizar. Dios energiza en nosotros algo. Dios está obrando dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y dice allí, Dios nos da su buena voluntad. Él pone en nosotros su buena voluntad. Cuando usted va a tomar una decisión que tiene dos opciones, una es pecaminosa y la otra no, Dios pone en su corazón que usted escoja la que no es pecaminosa. A través del Espíritu Santo. Le da convicción de pecado. Eso es Dios actuando. Dios pone su buena voluntad en nosotros.
lo que debemos hacer, lo que a Él le agrada. Él lo pone ahí en el corazón del creyente. Pero el versículo dice que Él no solamente pone en nuestro corazón su buena voluntad, sino también que Él nos motiva, nos energiza a que lo hagamos. Él nos impulsa a ponernos de pie y hacer su voluntad. Él nos impulsa. El Espíritu Santo nos empuja, nos motiva. Y es así como Dios nos guía en nuestro diario vivir. Él quiere guiar nuestras vidas. Ahora, hay un problema. Que muchas veces las circunstancias, la conveniencia para mí de los resultados de la decisión me llevan a ignorar la motivación que el Espíritu Santo me está dando para que yo me decida por la decisión que Dios quiere. Porque nosotros como humanos, en nuestra carne, pensamos mucho más a veces en los beneficios materiales que va a traer la decisión que voy a tomar. O los beneficios personales, o el bienestar, o lo que me agrada, o lo que yo pensaba, o lo que concuerda con mis planes y proyectos. Entonces, aquí la exhortación es a que nosotros obedezcamos la voz de Dios, el impulso de Dios, la motivación de Dios para obedecerle. Cuando Él pone en nosotros su buena voluntad y su Espíritu Santo nos da esa convicción y nos está empujando para que nosotros nos decidamos en favor de Dios. Mire, la tragedia es que con frecuencia nosotros, los creyentes, nos ocupamos más en asuntos materiales de la vida que de asuntos espirituales de la salvación. Nada más tenemos que pensar cuánto crecimiento espiritual nos perdemos cada día. Porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no tenemos comunión con los hermanos, porque no saco tiempo para meditar en la palabra, para tener tiempo con Dios. Perdemos bendiciones, crecimiento espiritual. Porque sencillamente hemos decidido ocuparnos más de cosas materiales que de cosas espirituales. Mire, Colosenses 3:1, aquí Dios le habla a su iglesia y nos pide que los creyentes hagamos un cambio de enfoque cuando nos convertimos a Cristo. Cambio de enfoque. ¿Qué es el enfoque en la vida de una persona, verdad? Hacia donde yo estoy concentrado, hacia donde estoy inclinado. El enfoque de mi vida es lo que yo persigo con todo el anhelo de mi corazón. Ese es el enfoque de mi vida y de su vida. Y antes de venir a Cristo, nuestra vida está enfocada hacia lo material y lo terrenal. Cuando nosotros nacemos y comenzamos a crecer, de inmediato llega a nuestra mente la necesidad de nosotros alcanzar una determinada posición económica que me permita vivir el estilo de vida que yo quisiera vivir. Eso es lo primero que llega a nosotros, ¿verdad? Por eso entonces buscamos la mejor profesión posible, estamos buscando el mejor trabajo posible, donde yo gane más dinero y donde me provean de las cosas que yo anhelo, donde me den los mayores beneficios colaterales. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Alcanzar, poder ahorrar más, poder tener mejores prestaciones, mejores ahorros, mejores pensiones, mejor posición más adelante cuando yo me retire, ¿verdad? Es un enfoque material. Y la vida se nos va pensando
cada día cómo aumentar mi patrimonio en la tierra. Oportunidades de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un enfoque terrenal. Pero cuando venimos a Cristo, oiga lo que Dios aconseja en Colosenses 3:1. Oiga. Sí, pues, otra vez, condicionante. Si es verdad que habéis resucitado con Cristo, si en verdad eres creyente, si en verdad te convertiste a Cristo, si en verdad estás vivo con Cristo, entonces haz esto. Buscad en imperativo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es esto? Estoy buscando la cosa de abajo, lo material, lo terrenal, la riqueza, la fama, las posiciones, las profesiones. Ahora, te convertiste, cambia de enfoque. Mira hacia arriba ahora, enfócate hacia arriba, hacia lo celestial, hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Cambia de enfoque. Es la idea que da ese texto. Así que tenemos oportunidad de hacerlo. Y Dios quiere que lo hagamos. Pasemos al versículo 14. Donde la porción presenta ahora la segunda forma como vamos a ocuparnos de nuestra salvación. Y es evitando la contaminación espiritual. Oiga, nosotros como creyentes podemos permitir contaminación en mi vida espiritual. Hay muchas cosas que contaminan la vida espiritual. Y aquí la porción señala 2 nada más. Pero hay más. Oiga, no participando de murmuración y de contiendas en el pueblo de Dios. El versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo, no algunas cosas, todo. La palabra murmuración aquí significa refunfuñar, quejarse, criticar. Implica expresar inapropiadamente la insatisfacción, significa buscar fallas en otros, significa propagar el chisme. Ese es el significado de la palabra murmuración, que es gogusmón en la Biblia, en el idioma original. Y la palabra contienda significa peleas, cuestionamientos, implica asumir posiciones contrarias, implica enfrentamiento. La porción dice que estas cosas contaminan la vida espiritual de un creyente. Y el creyente que participa en estas cosas no está ocupándose de su salvación, está haciendo justamente lo contrario. Se está ocupando de dañar su propia vida espiritual y la vida espiritual de otros. Por eso es tan importante estas 2 cosas para Dios, que nos hace esa exhortación ahí en imperativo: haced todo sin murmuración y contiendas. Es más, hasta hospedar a alguien. Hasta usted hospedar a alguien en su casa, dice la palabra, hospede sin murmuración. Después que se vaya el huésped, no comience a murmurar sobre lo mucho que comió, lo mucho que roncó, lo mucho que todo el papel de baño que le gastó, toda la comida que la nevera vacía que le dejó, etcétera, 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 ¿verdad? Hasta eso. Entonces, la murmuración y las contiendas son ofensas a Dios, son pecados contra Dios. Porque los efectos y resultados de la murmuración y las contiendas son desastrosos en el pueblo de Dios. Oiga bien, mire. Producen profundas heridas entre creyentes. Se oponen a la voluntad de Dios dentro de su pueblo.
son una forma de las personas llamar la atención, dañan la relación entre creyentes, obstaculizan el progreso de la obra de Dios, son los medios para el egoísta promover sus opiniones, dividen el pueblo de Dios, estancan el crecimiento espiritual de un creyente, alejan a los incrédulos de Cristo, hacen tropezar a los hermanos más débiles en la fe, desarrollan el egocentrismo de la persona y muchas cosas más. Y la murmuración y las contiendas traen juicios de Dios. Dios ha establecido en las Escrituras la forma correcta como los creyentes hemos de solucionar todas las diferencias en cualquier área de la vida que surjan como resultado de las relaciones que tenemos, en cualquier área. La Biblia contiene la forma de solucionarlas para que no se llegue a estas dos cosas, ¿verdad? Los creyentes no debemos prestarnos ni admitir estas cosas en la iglesia porque no son la voluntad de Dios nunca. Y de hecho, las murmuraciones y las contiendas fueron los principales pecados que trajeron sobre el pueblo de Dios mientras ellos iban por el desierto, los juicios de Dios en los cuales murieron muchos hebreos. Pasemos al versículo 15, donde se nos presenta la tercera manera como Dios en el texto recomienda que nos ocupemos de la salvación, y es preservando el buen testimonio. Y enseña tres maneras aquí, tres cosas dentro de este punto. Primero, andando como hijos de Dios. Leamos el versículo 15, oiga bien. Para que seáis, acuérdense que la palabra para en la Biblia es propósito. Nos ha pedido arriba algo, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El creyente debe reflejar la pureza y la santidad de Dios en su vida. Eso es lo que está diciendo esto aquí. Debe trabajar para ser irreprensibles. Y esto es sin defecto o deficiencia. Los creyentes debemos ocuparnos de nuestra salvación, trabajando para ser puros y sin manchas. Y esta palabra significa libre de fallas y censuras, que está por encima del reproche y por encima del regaño. Estas palabras fueron tomadas del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, mediante el cual los hebreos presentaban sus ofrendas y sacrificios a Dios sobre un altar. Y la idea aquí es que el creyente debe vivir y caminar sobre la tierra bajo los ojos y el escrutinio de Dios. Los ojos de Dios están sobre los creyentes. Dios nos está mirando. Y Hebreos capítulo número 12 nos muestra una gran nube de testigos formado por todos esos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que están allí en un salón de la fama de Dios, el salón de la fama de la fe de Dios, todo un capítulo. Todos esos personajes, dice la Biblia, que ellos son testigos de nosotros. Sus ojos están sobre nosotros, mirando cómo nosotros en esta época nos conducimos como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, indiscutiblemente que lo primero que se presenta para preservar el testimonio es andar como hijo de Dios, ¿verdad? Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto está aquí y significa, oiga, que la vida, el pensamiento de nosotros como creyentes deben ser puros, limpios y no contaminados por mirar, por escuchar,
participar de cosas mundanas. Pero ¿sabes lo que significa eso también? Que nosotros como creyentes, en este mundo que está en tinieblas espiritual, hemos de ser luz para iluminar. Pero en el momento en que la vida de un creyente no es irreprensible, ese creyente ha perdido la calidad moral para ser luz delante de los no creyentes. El creyente puede descalificarse como luz y sal de la tierra. ¿Cómo? Si él participa de pecados. Si él deja de ser irreprensible. Desde el momento en que un creyente tiene una cola que pisarle, ya usted tiene una atadura, una limitante. Usted ya no puede sacar la cabeza porque dicen, ¿usted se acuerda cómo el doctor Balaguer le dijo a un político? Digo, los más adultos son los que van a conocer esto, porque esto pasó en el año 70, por ahí. Había un político que trabajó con el doctor Balaguer dentro de su gabinete y el doctor Balaguer lo puso en un cargo y ese político defalcó allí esa institución donde el doctor lo puso a trabajar. Y en el siguiente periodo ese político se rebeló contra el doctor y él comenzó a aspirar a la presidencia. Y él entonces, en un momento dado, como que amenazó al doctor Balaguer con revelar cosas que el doctor Balaguer estaba haciendo. Y el doctor nada más le dijo, si toca esa tecla te hundo. Si no te calla la boca, mañana yo voy a decir todo lo que tú hiciste y queda ahí mismo enterrado vivo. En el momento de que un creyente pierde la irreprensibilidad, perdió su calidad moral para ser un testigo de Cristo, para predicar el evangelio de Cristo, para exhortar, para reprender el pecado, porque su irreprensibilidad la ha perdido. Por esa razón aquí está esa exhortación con esa fuerza con que Dios lo hace en este versículo. Entonces, nadie en este mundo debiera poder señalar a un creyente para acusarlo y culparlo de algo, porque ahí mismo ese creyente perdió su capacidad de ser luz en las tinieblas. Por eso Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 16 ahora. Allí se presenta la segunda manera de nosotros como creyentes poder preservar el testimonio y la base. ¿Sobre qué base nosotros hemos de preservar el testimonio? ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué es lo que nos va a permitir preservar ese buen testimonio? La palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Así que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el versículo 16 ahora, oiga, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la palabra asidos es una palabra que conocemos. Aferrados, agarrados, encadenados con algo, con un cordón de soldadura, si usted quiere. Así manda el texto allí al creyente. Vivir agarrados, aferrados de la palabra de Dios. Y oiga cómo se define aquí la palabra de Dios. La palabra de vida. Es decir, hermanos, que existe una palabra de vida. Entonces, los hombres no tienen que morir eternamente. Hay una palabra de vida. Hay una palabra de vida
Los hombres no tienen que morir eternamente condenados al infierno por causa del pecado, porque hay perdón y salvación en Cristo Jesús. Es una gran noticia. Nosotros entonces somos los portadores de esa palabra de vida. Es como cuando alguien le dice, uy, ya se inventó la fórmula de la eterna juventud. Es una gran noticia. Bueno, pues aquí está la gran noticia. Hay una palabra de vida, solamente con una diferencia. Ella es la fuente de la eterna juventud, con una diferencia. Aparte de dar la eterna juventud, ella da una eterna vida en el cielo. Entonces, somos portadores, nosotros los creyentes, de esa palabra de vida. Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicad esa palabra de vida a toda criatura. El versículo 17 concluye la tercera forma como nosotros hemos de ocuparnos de la salvación, preservando nuestro buen testimonio. Y ahora dice, ofrendando nuestra vida en servicio a Dios y al prójimo. Y se expresa de esta manera en el verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y el énfasis está en que, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Que los creyentes debemos ocuparnos de nuestra salvación siguiendo el ejemplo de servicio sacrificial al Señor, así como lo hizo el apóstol. Aquí el apóstol dice que él ofrendó su vida para servir a los de la fe, para servir a los hombres. Y la idea es del sacrificio y la ofrenda otra vez que se ofrecía en el altar. El apóstol Pablo tomó su cuerpo y lo ofreció allí en sacrificio, en servicio para las demás personas. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Él ofrendó su vida a Dios para dedicarla a servir a los santos. Tremendo ejemplo, tremenda bendición. Después que el apóstol Pablo se convirtió, él vivió solo para predicar el evangelio de Cristo y solo para servir a la gente. Su vida fue totalmente dedicada a esos propósitos. ¿Y qué dice esto a nosotros entonces? Que estamos tan cómodos en una zona de confort. Me acordé anoche, Richard, ¿verdad? De la conversación que tuvimos. En una zona de confort. Nosotros las personas nos colocamos en una zona de confort donde estamos allí cómodos, habituados, y no quiero que me diga nadie que me mueva de este sitio, porque aquí es que estoy bien, aquí es que me siento bien. Esta es mi zona de confort, de aquí yo manejo todo, de aquí yo me siento perfectamente en control. Aquí yo hago todo lo que quiero, a la hora que quiero. Pero los creyentes, hermanos, tenemos que entender que necesitamos sacrificarnos un poquito más por los demás. Tenemos nosotros que pensar un poquito menos en yo y pensar otro poquito más en el prójimo. Tenemos que pensar un poquito más en la obra del Señor. Tenemos que salir de esa zona de confort donde nos colocamos y de allí, esto es lo que yo quería y ya llegué. Y usted allá y yo aquí. Tenemos que ofrendar más de nuestra vida en servicio a Dios.
Entonces, hermanos, la enseñanza de esta porción que estudiamos es muy clara. Una vez que Dios ha salvado a una persona, esa persona debe ocuparse en la nueva vida en Cristo. Debe ocuparse esa persona en seguir trabajando, ¿verdad? Seguir creciendo en su salvación hasta que Dios complete su obra en nosotros. Ese día que Él nos tome y nos lleve al cielo y nos perfeccione. Entonces, el creyente, él necesita trabajar. ¿Para qué? Para no conformarse con poco si él puede alcanzar más. Para ir un poquito, no conformarse, no satisfacerse con ir cerca, si él puede llegar más allá. Si en nuestra vida espiritual podemos llegar más allá, no nos conformemos con estar más atrás. En relación con el Señor, en conocimiento del Señor, en comunión con el Señor, en servicio al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Este pasaje nos ha dicho claramente 3 formas como hemos de ocuparnos de nuestra salvación. Primero, ocuparnos en obedecer la palabra de Dios en todo tiempo y circunstancias. Segundo, ocuparnos de cuidar la rectitud de mi corazón y evitar que se contamine con murmuraciones, con pleitos, con chismes, con cosas sin sentidos, con cosas que no edifican, con cosas que destruyen y dañan el cuerpo de Cristo, con cosas que no son provechosas para mi vida espiritual, etcétera, etcétera. Y tercero, ocupándonos de cuidar la pureza de nuestro corazón. Muchas cosas para poner en práctica en este año 2017, ¿verdad que sí? Pero mano a la obra, hermanos. Vamos arriba. Que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da poder, dinamita. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y la palabra poder allí significa, mire, dinamita. Cada vez que usted ve, cuando usted viaja para el este o para el sur, pero aquí había una montaña y ahora hay una carretera. ¿Qué pasó allí? Dinamitaron y la dinamita voló esa montaña. Mire, Dios nos ha dado el poder de mover montañas. Solamente tenemos que tener la fe suficiente y ejercer esa fe dentro del propósito de Dios. Porque Filipenses 4:13 dice, ¿cómo? ¿Cómo es que dice? Todo. Algunas cosas las puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz. Señor, ella es la espada de 2 filos que entra en nuestro corazón y nos hace discernir. Ella es el espejo que tú pones por delante para que nos miremos y miremos nuestras debilidades, nuestros defectos, pero que también miremos lo que tú quieres que seamos. Ella es el martillo, Señor, con el cual tú golpeas nuestras imperfecciones para perfeccionarnos. Y en esta noche tu palabra nos habló y nos dijo que no estemos estáticos en nuestra salvación, que nos ocupemos de que ella crezca, de crecer en todas y cada una de las áreas de la vida espiritual. Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Motívanos con tu Santo Espíritu, Señor. Créanos condiciones favorables, pero danos la disposición para hacerlo. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.